Vamos a continuar con el desarrollo de la materia, empezando un nuevo tema. El tercer tema trata del diseño de entrepisos de hormigón armado. Y pues vamos a empezar haciendo una pequeña introducción a la descripción de lo que son los entrepisos y los elementos que lo constituyen o lo conforman. Con respecto a los entrepisos de hormigón armado, estos son estructuras que forman parte de la estructura de un edificio, de un puente, de un coliseo, de un estadio. Y una de las características de este tipo de estructuras es que generalmente en la estructura forman una especie de diafragmas y generalmente se encuentran en posición horizontal. Otra característica de los entrepisos es que son aquella parte de la estructura que se encarga de recibir de manera directa las cargas, ya sean muertas o variables. Y en cuanto a la forma de trabajo y los aspectos más importantes que se debe tomar en cuenta cuando se está analizando y diseñando entrepisos, son, desde luego, en primer término, la resistencia que debe tener un entrepiso para soportar las cargas que directamente le llegan. Y un segundo aspecto importantísimo que debemos tomar en cuenta en el análisis de entrepisos es la deformación que estas estructuras experimentan bajo las cargas de servicio. De todos los elementos que componen una estructura, los entrepisos son aquellos que experimentan mayor deformación. De ahí que uno de los aspectos principales que debemos tomar en cuenta para tomar en cuenta el tema de la deformación es saber definir de manera adecuada sus dimensiones geométricas. Bien, desde un punto de vista general, los elementos estructurales que forman parte de una estructura se las clasifica en, por un lado tenemos los elementos de tipo lineal, tal como las vigas y las columnas de un edificio. Luego tenemos las placas. Las placas son elementos estructurales que trabajan en dos direcciones. He ahí la diferencia con los elementos lineales, como en el caso de vigas y columnas. Los elementos lineales, pues, trabajan en una sola dirección. En cambio, las placas trabajan en dos direcciones. Justamente, a continuación les voy a mostrar un ejemplo de una placa. Ahí ustedes pueden visualizar lo que comúnmente se llama placa. Ese es el elemento estructural básico o elemental con el cual se forman entrepisos. Y la característica de las placas es que generalmente trabajan en dos direcciones, se deforman en dos direcciones. Y en cuanto a sus elementos geométricos más relevantes, son las dimensiones en planta de la placa, que son L sub X y L sub Y el otro elemento fundamental es H.
el espesor de la placa. Estos tres elementos son los que definen el comportamiento de una placa cuando es sometida a cargas. Y desde luego también los apoyos que ella tiene. Bueno, pues en este tercer tema vamos a ver justamente los entrepisos de hormigón armado, los cuales son estructuras cuyo elemento básico es la placa. La unión de varias placas es justamente lo que forma un entrepiso. Un entrepiso está constituido por dos o más placas y en este análisis debemos tomar en cuenta fundamentalmente los apoyos que tienen las placas del entrepiso, ya que los apoyos también definen la forma de trabajo que ha de tener la placa. Según la nomenclatura europea, las dimensiones en planta LX y LY, en cuanto a la nomenclatura, L sub X es el lado más corto y L sub Y es el lado más largo. Esa es la convención y la nomenclatura que utiliza la norma americana. En cuanto a, disculpen, la norma europea, en cuanto a la norma americana, lamentablemente no hay una nomenclatura bien definida. En cada libro utilizan diferente nomenclatura y eso pues a veces da para confundirnos. Bien, continuemos. A continuación voy a hacer una descripción general de los diferentes tipos de entrepisos que en la actualidad se utilizan y se construyen. Y luego vamos a ver un pequeño ejemplo de diseño de una placa o de un entrepiso formado por placas que trabajan en una sola dirección. Generalmente, los entrepisos que se hayan constituido por placas trabajan en dos direcciones. Pero obviamente hay casos particulares en donde las placas trabajan en una sola dirección, o sea, trabajan de manera similar al de una viga de hormigón armado. Bien, entonces si vamos a ir leyendo un poco, dice las losas o placas son elementos estructurales generalmente de forma prismática rectangular, en donde una de sus dimensiones, en este caso es H, el espesor, es mucho menor comparado con las otras dos dimensiones L sub X y L sub Y, como les vuelvo a mostrar en el gráfico que se ve en la pantalla, donde H es el espesor o la altura de la placa, L sub X el lado menor, L sub Y el lado mayor de la placa. Generalmente, los bordes laterales de las losas o placas apoyan en vigas de altura mayor al espesor de la losa, ¿no? En el gráfico estoy mostrando la placa sin ningún tipo de apoyo. Sin ningún tipo de apoyo. Dependiendo de los tipos de apoyos que pueda tener la unión de dos o más placas, se tiene pues diferentes tipos de entrepisos. Hay diferentes tipos de entrepisos y de los diferentes tipos de entrepisos que actualmente existen, se elige principalmente en función de la distancia entre sus apoyos, de la distancia entre sus apoyos. Los apoyos de un entrepiso son, pues, los elementos que denominamos columnas, ¿no? Repito, los apoyos de un entrepiso generalmente son columnas. En algunos casos, las placas apoyan directamente sobre las columnas, directamente.
esa opción es viable cuando las luces entre apoyos, o sea, entre columnas, son pequeñas las luces, alrededor de 3 metros y medio, máximo 4 metros la distancia entre apoyos. Pues en esos casos se puede utilizar como entrepiso una sola placa, ¿no? Y esta placa apoya directamente sobre las columnas. Bien, ahí estoy mostrando, por ejemplo, ya una placa que apoya en sus dos bordes opuestos. Y los otros dos bordes no tienen apoyo. Entonces, esta placa, cuando es sometida a cargas, cuando sobre esta placa actúan cargas, la placa los transmite hacia sus apoyos. Y los apoyos, observen, están en los extremos. Por lo tanto, las cargas se van a transmitir en una sola dirección. En una sola dirección. Entonces, aquí les estoy mostrando un modelo típico de una placa que trabaja en una sola dirección. Toda carga que le llega a la placa, a través de la placa ha de llegar hacia las vigas. Y para ello, las cargas se van a mover en una sola dirección. En este caso, las cargas no se van a transmitir en la otra dirección, porque en la otra dirección la placa no tiene apoyos. No tiene apoyos. Siempre las cargas van hacia los apoyos. Entonces, ahí está un ejemplo típico de una placa que ha de trabajar en una sola dirección. ¿No? Losa apoyada en viga en dos bordes opuestos. Bueno, no siempre todos los bordes tienen vigas de apoyo. Continuando, ahora vamos a leer un poco. Dice, la principal responsabilidad de las losas y placas es trasladar las cargas que sobre ellas actúan hacia sus apoyos. Eso ya lo había mencionado hace un momento. Y ese traslado de cargas se tiene que efectuar en condiciones buenas de seguridad y funcionalidad. Cuando digo seguridad, me estoy refiriendo a la resistencia que debe tener la placa. Cuando digo funcionalidad, me estoy refiriendo a la deformación de la estructura, del entrepiso. Entonces, son dos temas importantes, resistencia y deformación, los que definen el buen desempeño de este tipo de estructuras. Bueno, ahí se me ha desconfigurado la figura. Ahí, en principio, se mostraba una losa apoyada en 3 vigas de borde y ahí una losa apoyada en 4 vigas de borde. Bien, ahora, según la forma de trasladar las cargas hacia sus apoyos, las losas se clasifican en, ahí lo vamos a ver, losas que trasladan las cargas en 2 direcciones. En 2 direcciones. Bueno, ya sabemos que L sub X es el lado mayor de la placa y L sub X el lado menor. El lado mayor, el lado menor, y H, pues, es el espesor de la placa. Según lo que se menciona acá, dice que las losas que trasladan la carga en 2 direcciones. ¿Cuál es la característica que debe cumplir una placa para que ella trabaje en 2 direcciones? O sea, que toda carga que le llegue a ella se ha de trasladar tanto en la dirección del eje X como en la dirección del lado L sub Y. Y la condición es que el cociente entre L sub Y y L sub X tiene que ser menor o igual a 2. O en otras palabras, el lado más largo no tiene que ser mayor a 2 veces el lado más corto. Repito, el lado más largo no tiene que ser mayor a 2 veces el lado más corto.
si una placa cumple esas condiciones, según lo que se menciona acá, toda carga que le llega a la placa se ha de transferir, por un lado, en la dirección del lado X y por otro lado, también en la dirección del lado L sub Y. Aunque eso también depende de sus apoyos. Depende de sus apoyos. Porque si yo tengo una placa que cumple estas condiciones, pero en cuanto a apoyo se refiere, la placa presenta apoyos solamente apoya en vigas en los lados más largos, como mostré una figura anterior, apoya en el lado LY y en el lado opuesto hay otra viga, pues en ese caso, por más que se cumpla esta condición, la placa ha de trabajar en una sola dirección. Bueno, en este caso estoy asumiendo intrínsecamente que la placa tiene apoyos en sus 4 bordes perimetrales. Tiene apoyo en sus 4 bordes. Si es así, y además se cumple esta relación de los lados de la placa, LY sobre LX menor o igual a 2, entonces parte de la carga se ha de trasladar en la dirección del lado más corto y otra parte de la carga se ha de trasladar hacia los apoyos en la dirección del lado más largo. Ahora, para aquellas losas que no satisfacen la condición anteriormente planteada, o sea, cuando el lado más largo es mayor a 2 veces el lado más corto, entonces, en esos casos, pues la placa ha de trabajar en una sola dirección, Aunque también esa aseveración tiene carácter relativo, por cuanto también habría que analizar qué tipos de apoyo tiene la placa, ¿no? De todas maneras, generalmente, cuando el lado más largo es mayor a 2 veces el lado más corto, entonces las cargas que le lleguen a la placa se han de trasladar sí o sí en la dirección del lado más corto, ¿ya? Siempre y cuando los lados más largos tengan apoyos, ¿no? Siempre y cuando a lo largo de L sub Y y en el otro lado existan apoyos. En ese caso, sí, la carga se ha de trasladar en la dirección del lado más corto. Ahora, también, si la placa apoya solamente en los lados cortos, o sea, si hay vigas a lo largo de LX y en el otro extremo también hay otra viga, y en los lados largos no hay vigas, entonces las cargas se van a trasladar en una sola dirección, pero en la dirección del lado más largo. En esa dirección van a ir las cargas. O sea, todo es relativo, nada es absoluto. Siempre hay que analizar el comportamiento de una placa tomando en consideración, obviamente, estas relaciones y los apoyos que presenta la placa. Bien, a continuación vamos a hacer una pequeña descripción de tipos de losas que ustedes seguro ya tienen conocimiento. Ahora con esto del internet, pues uno ve algunos documentales o algunas películas y bueno, sin querer queriendo, uno va aprendiendo también ahí sobre estructuras. Ahí les estoy mostrando un pequeño esquema de los diferentes tipos de entrepisos que actualmente se utilizan. No podemos decir que este no se utiliza, que este es el más conveniente. No, cualquiera de los entrepisos que estoy mostrando
en este caso son el 1, el 2, el 3 y el 4, cualquiera de esos puede ser la opción más económica según el tipo de estructura que ustedes estén calculando. Principalmente, la elección del entrepiso está en función de dos parámetros: la magnitud de la carga que le va a llegar al entrepiso y la distancia entre sus apoyos. Esos son los factores que definen el tipo de entrepiso desde el punto de vista de la economía. Bien, el primero trata de una losa maciza apoyada en vigas, y esta losa trabaja en dos direcciones. Observen que en la figura 1 tengo un entrepiso que se haya constituido por ¿cuántas placas este entrepiso? Al centro tengo aquí una placa medio embolado. Fíjense la placa que estoy apuntando con el puntero. Esta plaquita, como toda placa, tiene 4 bordes. Bien, uno de los bordes no tiene apoyo, es el borde que está embolado. Luego, los otros bordes de la placa tiene apoyos, se apoya directamente en vigas. La placa que está en el centro, bueno, en sus 4 bordes tiene vigas, o sea, apoya en vigas la placa del centro. Luego, las placas que están en la periferia del entrepiso apoyan en vigas, pero siempre presentan un borde embolado que no tiene apoyo. Entonces, en resumen, este entrepiso que está asignado con el número 1 se haya constituida a simple vista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 placas. 9 placas. Bueno, estas placas podemos ver que apoyan en vigas. Y observen que las vigas, todas ellas, apoyan directamente en las columnas. Por lo tanto, las placas son las que directamente reciben cargas. Y luego, una vez recibidas esas cargas, las placas las transmiten a las vigas y finalmente las vigas las trasladan a las columnas. Y la función de las columnas es llevar esas cargas hacia las fundaciones, hacia los cimientos. Y bueno, ahí no termina la historia. Luego, las fundaciones, los cimientos, transmiten las cargas hacia el suelo de fundación. Por lo tanto, el suelo de fundación es otra parte importantísima de una estructura, ¿no? Actualmente hay aplicaciones que permiten hacer el análisis de una estructura tomando en cuenta las características geotécnicas del suelo de fundación. Bueno, el CIPECAT no lo hace, el RAN Element no lo hace. Tengo entendido que hay un programa por ahí, charlando con el ingeniero Peque Solís, me habló de un programa coreano que hace ese tipo de análisis estructurales. Bien, continuemos. Entonces, el primero es un entrepiso donde se observan placas que apoyan directamente en vigas. El segundo caso, que está un poquito más abajo, se trata de un entrepiso constituido por una placa plana, una sola placa, la cual apoya directamente sobre las columnas. De todas estas, podríamos decir, pero desde un punto de vista relativo, que la número 2 es una de las más económicas, y con este tipo de placas se puede cubrir luces hasta de 4 metros en condiciones económicas, ya que las placas que apoyan los entrepisos formados por placas que apoyan directamente en columnas ya no son económicas cuando las luces son mayores a 4 metros. Mayores a 4 metros, ya que para luces mayores, lamentablemente, estas placas planas experimentan grandes deformaciones,
Y no solamente ello, sino que son muy susceptibles al colapso debido a el esfuerzo de corte que aparece alrededor de las columnas. Hay un esfuerzo de corte que aparece alrededor de las columnas, eso lo vamos a ver más adelante, se denomina punzonamiento. Bien, luego tenemos la losa maciza con ábaco apoyado en columnas y además las columnas tienen capiteles. Es el caso 3. El caso 3 es un entrepiso constituido básicamente por 3 elementos. Uno de ellos es la placa propiamente dicha. Luego, la placa apoya directamente sobre las columnas, pero hay elementos intermedios. Entre la placa y la columna hay elementos intermedios. Uno de ellos es el que está unido directamente a la columna. Esos son los capiteles. Y otro elemento que está unido directamente a la placa, que son de forma rectangular. Esos son los ábacos. Por lo tanto, en la figura 3, lo que tengo es un entrepiso que apoya directamente en columnas, pero a través de ábacos y capiteles, ¿no? A través de ábacos, ¿no? Los ábacos son de forma rectangular y los capiteles, pues, son una prolongación. Los capiteles son una prolongación de la columna, pero la sección se va incrementando gradualmente hasta llegar a la placa. Bueno, este tipo de entrepisos permiten cubrir grandes luces. Bueno, y no siempre es obligatorio el capitel. Generalmente es suficiente trabajar con el ábaco, o sea, el elemento que está de forma rectangular. Generalmente no se utiliza los capiteles, sino los ábacos se los hace de mayores dimensiones para que pueda cumplir una adecuada función y con esto se puede cubrir luces mayores a las que se cubrirían con el caso 2. Esto de los capiteles no se usan en estructuras comunes y corrientes. Generalmente se los utiliza los capiteles en aquellas obras de carácter público donde se quiere resaltar o contribuir con la estructura a la estética de ese edificio. Y ahí es pues donde intervienen los arquitectos para definir las dimensiones de estos capiteles y otras molduras que le suelen colocar a los capiteles para que estos resalten en el ambiente donde se los construye. Bien, continuando, el caso 4 es el que se denomina losa nervurada o encasetonada o casetonada en 2 direcciones, con ábacos, apoyado directamente sobre las columnas, sin capiteles. Bueno, les comento que en nuestra región, en Santa Cruz en particular, este último caso, la losa casetonada en 2 direcciones con ábacos en las columnas, diríamos que está de moda en Santa Cruz. Está de moda. Un tiempo atrás estaba muy de moda los entrepisos con viguetas pretensadas, ¿ya? En la actualidad, la losa casetonada ha desplazado prácticamente a la solución con el entrepiso con viguetas pretensadas. Por cuanto, con este tipo de entrepisos, estoy hablando de las losas casetonadas, sí se pueden cubrir grandes luces. Y además,
como tiene una especie de viga, se denominan nervios, los nervios van en un sentido de forma paralela y en sentido ortogonal van otra serie de nervios o vigas, y esto hace que este tipo de estructuras tengan una gran rigidez, y eso es favorable principalmente para acciones como el viento. El viento para edificaciones de poca altura no es muy importante, pero para edificios altos sí, el viento genera esfuerzos que obviamente no se debe despreciar, y en esos casos este tipo de entrepisos eh, le dan una mayor rigidez a la estructura, permitiendo que la estructura soporte el empuje del viento eh, sin deformarse demasiado. Continuando viendo los tipos de losas. Bueno, ahí hay otros tipos de losas. Vamos a ver el número 5. Dice eso. El entrepiso está formado por placas apoyadas en vigas principales y vigas secundarias. En vigas principales. Bien, ¿cuáles son las vigas principales? En la figura número 5, las vigas principales son aquellas que apoyan directamente sobre las columnas, y las vigas secundarias son las que apoyan en otras vigas. Ingeniero. Sí. Bueno, hacía una pregunta, se me había ido el audio, no pude hacerla a tiempo. En la anterior, ¿Ya? en la 4 de la casetonada, en la losa casetonada, el otro día estaba pasando por el centro comercial que están construyendo entre la Brasil y Tercer Anillo, y vi que en el tercer nivel, en la losa casetonada, había vigas de forma triangular y circular en las columnas. Las columnas eran de forma circular y otra triangular en una sola, rectangular y circular en una sola losa. Esa era mi duda. O sea, Ya. quería Usted saber me por qué. está, a ver si le he entendido. Usted me dice que tuvo la oportunidad de ver en una obra una losa casetonada donde los nervios estaban construidas de manera tal que formaba círculos alrededor de la columna. ¿Eso me dijo? O sea, que tenía en sí, las columnas tenía unas circulares y otras rectangulares. Y quería saber por qué. Bueno, seguramente, por lo general, las columnas circulares, se recurre a columnas circulares por decisión del arquitecto. ¿Y por qué el arquitecto decide que va a ser circular? Porque según ellos, y estoy plenamente de acuerdo con ellos, que si las columnas han de estar en un ambiente donde la columna no se la puede ocultar por medio de muros, entonces para que sea agradable a la vista, pues se la hace de forma circular. En cambio, las columnas cuadradas o rectangulares pues no son agradables a la vista, y por lo tanto ese tipo de columnas se las tiene que ocultar y se las coloca donde están los muros, ¿ya? Entonces es una decisión principalmente de carácter arquitectónico, ya que desde el punto de vista estructural no hay ninguna diferencia, ¿ya? Y además, desde el punto de vista económico, lo ideal que todas sean rectangulares o cuadradas. Las columnas circulares son más caras, por cuanto su encofrado es un encofrado especial, lleva tiempo, y generalmente ese encofrado es solamente para columnas circulares, no me sirve para otras cosas más. Entonces, es una decisión del arquitecto hacerla circular, porque no tiene sentido que yo haga una columna circular si luego sobre esa columna alrededor se van a construir muros, ¿no le parece? Sí, ingeniero, Entonces, muchas gracias. es una decisión nomás de arquitectura. Bien, joven. Ingeniero, ¿Sí?
Una consultita que tenía un problema respecto. ¿A qué le llama placa? No me queda claro. Bueno, cuando hablamos de estructuras o de sistemas estructurales, o cuando hablamos del sistema digestivo, el sistema digestivo se haya constituido por varios aparatos, ¿no? Por varios aparatos. Uno de esos aparatos es el estómago, el otro aparato es el intestino grueso y el otro aparato es el intestino delgado y así sucesivamente. Y cada aparato, por ejemplo, el intestino grueso, se haya formado por células. Y las células hay diferentes tipos de células, ¿ya? Hay células que trabajan en una dirección, hay células que trabajan en 2 direcciones y hay células que trabajan en 3 direcciones. Entonces, volviendo a lo que estaba explicando, un sistema estructural ya se haya formado por varios aparatos. Uno de esos aparatos es el entrepiso. Y los entrepisos se hayan formados por células. Y esas células son las placas. La placa generalmente es un elemento de espesor uniforme, ya lo expliqué al principio. Ese es el elemento básico, esa es la célula. Entonces, con una célula yo puedo formar todo un aparato y luego la unión de varios aparatos me permite formar lo que llamamos un sistema estructural. Por lo tanto, la placa es el elemento básico con el cual se forman entrepisos. Y los diferentes entrepisos que se pueden formar con placas dependen de los tipos de apoyos, ¿no?, que tenga la placa. Entonces, así como también los elementos lineales. Los elementos lineales se caracterizan porque trabajan en una sola dirección, ya le dije. Y con elementos lineales también se forman estructuras, o son parte de una estructura los elementos lineales. ¿Cuáles son elementos lineales que trabajan en una sola dirección? Las columnas, las vigas, los tirantes, en fin. Eso se ve en la materia de hormigón 1. Hormigón 1 es prácticamente aprender a diseñar elementos lineales. Aquí en hormigón 2 principalmente vemos el diseño de placas. En este caso estamos viendo placas de entrepisos. Luego vamos a ver placas de fundaciones. Luego vamos a ver placas que al ser colocados en forma vertical funcionan como muros de contención. O sea, básicamente hormigón 2 es el análisis de placas. Luego hay una tercera célula, una célula que trabaja en 3 direcciones. Son los bloques. Los bloques. Eso vamos a ver nosotros cuando entremos al tema de cabezales. Los cabezales son elementos estructurales que trabajan en 3 dimensiones. Y donde van a ampliar sus conocimientos en cuanto al tercer elemento básico que estoy denominando bloques, es en la materia de estructuras especiales. Allá van a aprender todo lo relativo a los bloques. Los bloques, la manera más exacta de analizar los bloques, como en el caso de cabezales, de plateas de fundación y otros sistemas estructurales, es a través de elementos finitos. De igual manera, esto que estamos viendo ahora, las placas, como trabajan en 2 direcciones, pues los métodos para su análisis son bastante complicados. No hay elementos tan sencillos o métodos tan sencillos como el que se aplica al diseño de vigas, por ejemplo, al diseño de columnas. Hay métodos bastante sencillos. Para placas no hay métodos sencillos. Cuando no había computadoras, para analizar una placa había que resolver ecuaciones diferenciales hasta de 6º orden, ¿no? Y actualmente,
¿Cómo se resuelve una placa? Obviamente, resolviendo ecuaciones diferenciales de sexto orden, pero eso ya lo hace el computador, no lo hacemos nosotros. No. Y luego hay una teoría, la de los elementos finitos. El CIPECAT, por ejemplo, permite el diseño de entrepisos utilizando el método de elementos finitos. Porque hacerlo a mano, hacer el diseño de un entrepiso a mano es una tarea muy compleja por los demasiados cálculos matemáticos que hay que hacerlos. Pues bien, nosotros en esta materia vamos a ver solamente métodos simplificados. Métodos simplificados que según mi criterio, y no quisiera que se decepcione porque al final de cuentas todo sirve en este planeta en cuanto a conocimientos, pero a mi criterio son métodos ya obsoletos. Seguimos, vamos a ver, en la materia se ve métodos simplificados que en la vida práctica ya nadie lo utiliza. El ingeniero, y entonces, ¿para qué nos enseña algo que no se va a utilizar en la vida práctica? Está en el programa analítico de la materia y mi obligación como docente es desarrollar ese programa analítico. Entonces, ¿qué significa? Amerita una reunión de docentes y estudiantes más destacados e invitar a ingenieros de renombre, ¿no? Para que en una semana máximo se pueda reformular los programas analíticos. ¿Ya? Invitar a ingenieros, cuando digo de renombre a nivel nacional, chilenos, argentinos, españoles, invitarlos. La universidad tiene dinero para poderles pagar, ¿no? Ustedes saben que este día jueves me toca recoger mi portátil, por si acaso me está regalando la universidad. Entonces, si la universidad tiene para regalar laptop o portátiles a más de no sé cuántos docentes, más de 3.000, 4.000 docentes son, pues porque no va a tener plata para algo tan importante como es mejorar y elevar nuestro nivel académico. Pero, sinceramente, dudo que lo hagan algún día. En nuestra universidad lo que más logra es la política. Deberían saber ustedes que de todo el planeta, tan solamente en Bolivia hay elecciones para elegir rector. En ninguna parte del mundo hay eso. El rector es aquel que llega por propios méritos académicos. El mejor desde el punto de vista académico, ese llega a ser rector. Acá no, con una elección cualquiera llega a ser rector. Algún día cambiaremos, ojalá. Bien, jóvenes, entonces, continuando. Estamos viendo los diferentes tipos de entrepiso. El caso 6 está constituido por placas también, pero apoyados en ábacos. Observen los ábacos. Los ábacos son elementos, son también otras placas, pero que sobresalen hacia abajo, un cierto espesor, y se encuentra obviamente rígidamente unida a la placa. La solución, el tipo de entrepiso, el número 6, también es una solución bastante económica cuando en una dirección las luces son largas y en la otra dirección ortogonal las luces son cortas. Ya, repito, en dirección X las luces entre columnas son largas y en la otra dirección las columnas están cerquita. Entonces ahí esta es la mejor solución, la que da más soluciones económicas. Entonces, cada tipo de entrepiso se adecúa según las luces y las cargas que le lleguen al entrepiso. Y la estructura, desde luego, no es algo que el ingeniero tenga la plena libertad de definir el tipo de estructura, no. El ingeniero
tiene que trabajar sobre la base del proyecto arquitectónico. Entonces, el proyecto arquitectónico es el que define el tipo de estructura que se va a utilizar. Bien, jóvenes. Luego, el caso 7 es una losa nervurada, pero en una sola dirección. No es una losa nervurada en dos direcciones o losa casetonada, como habíamos visto hace un momento. La figura número 4 tiene nervios en ambas direcciones, ¿no? En cambio, como vemos a continuación, el caso número 7 presenta nervios en una sola dirección. Lo mismo, el caso 8 también presenta nervios en una sola dirección. Sin embargo, hay una pequeña diferencia entre el caso 7 y el caso 8. Alguien me dice, ¿cuál es la diferencia entre el 7 y el 8? Digamos, una es más delgada, la otra es más gruesa. Sí, algo por ahí, pero casi es lo mismo. Que una tiene nervios y la otra no, ingeniero. Correcto. Miren, la 7, miren, la 8 tiene atrás un apoyo y adelante un apoyo. Y luego, entre esos apoyos está el nervio. En el 7, miren, a mitad hay un nervio. ¿Ya? El 8, a la mitad, no presenta ningún nervio. Es que las luces aquí son relativamente pequeñas. Cuando se tienen luces grandes, pues es obligatorio colocar nervios, que puede ser 1 o 2 nervios, según la luz entre columnas. Eso siempre con la finalidad de darle mayor rigidez a la estructura. Por ejemplo, una regla dice, cuando las luces de los nervios son mayor o igual a 5 metros, ya hay que colocar un nervio a mitad de la luz. Repito, cuando la luz es mayor o igual a 5 metros, ya se debe colocar un nervio, por lo menos, un nervio transversal o perpendicular a los nervios para darle mayor rigidez a la estructura. Bueno, claro, el 8 es losa nervurada en una dirección sin nervio rigidizador transversal. Bueno, como decía, cada entrepiso es una opción según las luces entre columnas y según las magnitudes de las cargas que vaya a soportar el entrepiso. Bien, a continuación voy a describir un método simplificado de diseño que en la actualidad generalmente ya está casi en desuso. Pero por ahí puede ser que saque de apuros este método simplificado. Pero todo método simplificado tiene limitaciones. El método simplificado que voy a describir a continuación es para el análisis y diseño de losas que trabajan en una dirección. Ahí ya va una limitación. El método que voy a describir ya no se puede aplicar a losas que trabajan en dos direcciones. O sea, este método simplificado, como se aplica a losas que trabajan en una sola dirección, entonces también se aplica al análisis de vigas de un tramo, 2 tramos, 3 tramos, vigas continuas de varios tramos, también se puede aplicar este método simplificado. Como les dije, ya casi no se utilizan estos métodos, porque si se me presenta, qué sé yo, una viga de varios tramos o una losa también de varios tramos y que trabaje en una sola dirección, yo en la práctica, ¿qué hago? Agarro mi computador, activo el RAM Element
inmediatamente lo modelo, el RAN element, le aplico la carga y no es más, el RAN element me da la armadura, me da la deformación, me da todo. ¿Ya? Estos métodos simplificados eran para los tiempos en que no había computadoras, pero aún así la norma americana lo contempla, ¿no? Yo siempre hago esas observaciones porque y digo, la norma americana no se actualiza desde el año 1950. Estados Unidos se ha dedicado a hacer guerra y ya dejó de hacer ciencia. Porque actualmente ya hay normas donde eso lo pueden tener en su computadora y son prácticamente libros electrónicos. Libros electrónicos. Que muy diferente a un libro común y corriente. Bien, requisito para aplicar este método simplificado. Que el lado más largo sea mayor a 2 veces el lado más corto. Primer requisito. Bien, requisitos para aplicar el método simplificado. Dice, el sistema de entrepiso deberá estar constituido mínimo de 2 tramos de losas o de vigas también, porque esto también se aplica a vigas continuas. Mínimo de 2 tramos. Bueno, es obvio, porque si fuese una viguita o una losita de un solo tramo, no hay mucho problema, pues el momento máximo es Q por L cuadrado sobre 8, el cortante máximo es Q por L sobre 2 y ya no necesito recurrir a este método. Bien, entonces, el otro requisito, este es uno de los requisitos más limitantes, dice, las luces de los diferentes tramos deberán ser aproximadamente iguales. Y en la realidad no siempre sucede eso, ¿no? Deben ser aproximadamente iguales, ¿ya? De 2 tramos adyacentes, la luz más larga no debe ser mayor a la luz más corta en más del 20%. O sea, si tengo una losa de varios tramos continuos, dice que las luces de 2 tramos adyacentes no tienen que diferir en más del 20%. Por lo tanto, si yo tengo una losa de 2 tramos, el primer tramo mide 3 metros, el segundo tramo mide, qué sé yo, 7 metros, ya no puedo utilizar este método. No lo puedo utilizar. Continuemos. Dice, las cargas sobre las losas se asumen uniformemente distribuidas. Bueno, esta no es una limitación. Generalmente, para cualquier tipo de estructura y para cualquier método que estén utilizando, simplificado o método exacto, se asume por simplicidad que las cargas se hayan distribuidas uniformemente en toda la superficie de la losa o de la placa. ¿Ya? Eso es una suposición simplificatoria, asumir que las cargas están uniformemente distribuidas. Obviamente eso no es 100% correcto, pero es una simplificación que se aplica en todos los casos. Luego, acá hay otra limitación también. Dice, la carga viva no debe ser mayor a 3 veces la carga muerta de servicio. O sea, la carga viva, en el caso de un edificio de uso habitacional, ¿ya? El peso de las personas y de los muebles, que es la carga viva, no tiene que ser mayor a 3 veces la carga muerta de servicio. Cuando digo carga muerta, me estoy refiriendo a el peso propio de la estructura, más aquello que compone los revestimientos, los revoques, los azulejos, los pisos, todo eso compone la carga muerta. Bueno, esta limitación generalmente se cumple en la mayoría de las estructuras.
la carga viva comparado con la carga muerta, generalmente se observa que la carga viva es bastante pequeña. Entonces no habría mucho problema con esta limitación. L sub D menor o igual a 3 veces D. Luego, dice los distintos elementos estructurales deberán ser de forma prismática. ¿Qué significa esto? Significa que los diferentes tramos deben tener la misma sección transversal. ¿No? En el caso de vigas y en el caso de losas también, H, que es el espesor de la losa, en vigas es la altura de la sección transversal, tiene que ser el mismo para todos los tramos. Porque si en un tramo tenemos una altura H y en el otro tramo adyacente la altura H es diferente, entonces ya no podemos aplicar este método simplificado. Bueno, generalmente, por cuestiones constructivas principalmente, se suele adoptar la misma altura H para los distintos tramos, por cuestiones constructivas, ya que construir un entrepiso donde en cada tramo tener alturas distintas, construirlo es un relajo, lleva demasiado tiempo. Entonces, lo que se hace es darle un solo espesor uniforme a todo el entrepiso. Entonces, bajo esas condiciones, estaríamos cumpliendo este último requisito, ¿no? Que dice que los distintos elementos estructurales deben ser de forma prismática. Bien, para concluir esta partecita dice, este método simplificado también se aplica al análisis y diseño de vigas, lo que estaba mencionando, de pórticos planos. Entonces, en total, son ¿cuántos los requisitos? Bueno, los requisitos son Iscay, Quinza, Tawa, Pisa y el de arriba, 6. 6 requisitos. Bien, jóvenes, continuemos. Seguimos con el método simplificado. Vamos a ver por qué es simplificado. Dice, la norma americana ASI recomienda definir la altura de vigas y el espesor de las losas en función de la luz de las losas o vigas y según las siguientes tipologías estructurales. Bueno, para todo estructurista, la incógnita es la altura H de la sección transversal de la viga o el espesor H de la losa. Esa es la incógnita. Bueno, la norma americana, cuando aplicamos este método simplificado, nos ayuda en definir la altura H. Por ejemplo, para losas macizas. Cuando digo losas macizas, aquí no interviene, no hay ábacos, no hay capiteles, ¿ya? Y tenemos lo siguiente, si la losa es simplemente apoyada, H se debe tomar mayor o igual a L sobre 20. L es la distancia entre los apoyos de la viga simplemente apoyada. Para losas macizas de 2 tramos continuos, ahí H se puede tomar mayor o igual a L sobre 24. Luego, para losa de 3 tramos continuos, HL sobre 28. Y en el caso de tener una losa o placa embolado, empotrado en un extremo, libre en el otro, en ese caso H se debe tomar mayor o igual a L sobre 10. Estas son las recomendaciones de la norma americana en caso de tener dudas en cuanto a qué dimensión se le debe dar a el espesor de la placa. ¿Y qué significado o qué trasfondo tiene estas recomendaciones? Que si ustedes definen el espesor de la placa según la tipología que se les presente,
ya, si elige aplicando estas fórmulas, no necesitan verificar deformación. Esa es la ventaja. No necesitan verificar deformación. Bueno, es que calcular la deformación de una viga, ya vimos el tema, el primer capítulo, calcular la deformada de una viga, pues lleva tiempo, ¿no? Pues lo que antiguamente se adoptaba un valor de H, calculábamos todo, pero verificamos deformación y no funciona. Entonces, había que volver a calcular aumentando el valor de H. Calculábamos nuevamente y otra vez la deformación. Seguíamos aumentando H y así de forma reiterativa hasta llegar a la solución. Y mientras tanto, el tiempo va pasando y lo que se puede actualmente calcular en unos 5 minutos, pues los ingenieros teníamos que estar todo un mediodía haciendo cálculos. ¿Por qué digo en 5 minutos? Cuando se hace con un computador, si esto lo hago con un RAM, con el RAM Element, ¿ya? Ni siquiera necesito estas recomendaciones, ¿no? Yo le doy un H y automáticamente el computador me va a decir la deformada. Y me dice si cumple o no cumple. Si no cumple, yo modifico la altura. Y así, en breve tiempo, se define una estructura. Bueno, esto es cuando no había computadores. Bueno, y ahora que me acuerdo, en los exámenes, pues lamentablemente no se permite el uso de computadoras. Como no se permite, pues tendrán que recurrir a estas tablitas, a estas recomendaciones. Bien, para el caso de vigas y losas nervuradas, ojo, vigas y losas nervuradas, pero que trabajan en una dirección. Ahí va. Para simplemente apoyado, H mayor o igual a L sobre 16. Para 2 tramos continuos, mayor o igual a L sobre 18,5. Para 3 tramos, L sobre 21. Y para una viga en volado, L sobre 8. Bueno, la verdad que estas recomendaciones son plenamente válidas. Yo he hecho cálculos a mano, ya, agarrando estas alturas, sí, cumplen a cabalidad. En cuanto a deformación, cumplen la estructura sin ningún problema. Bien, ahora la norma americana establece que las expresiones que acabo de mostrar tienen validez siempre y cuando el acero utilizado tenga una tensión de fluencia de 4200 y el hormigón sea de peso normal. Bueno, resulta que el segundo requisito lo cumplimos. En nuestro medio utilizamos hormigones de peso normal. Aún no hemos incursionado en hormigones livianos. El primer requisito sí no se cumple. Los aceros que tenemos en la mayoría de las importadoras son aceros cuya tensión de fluencia es 5000. Entonces, estas formulitas son para tensión de fluencia 4200. Pues la misma fórmula, la norma americana dice, si la tensión de fluencia es distinto a 4200, entonces los valores que se muestran se deben multiplicar por este factor, 0,4 más F sub Y sobre 7000. Sacamos ese factor y multiplicamos estos valores. Y así vamos a tener para definir la altura H. Ahora, abajito dice, realizando el cálculo de verificación de las deformaciones, también se puede definir la magnitud de la altura H. Sí, pero esto lleva tiempo. Calcular deformaciones y verificar si H cumple o no cumple para que la estructura no llegue al estado límite de servicio por deformación excesiva, obviamente es un cálculo bastante laborioso. Continuando con el método simplificado. Bien, ahora, para el diseño, una vez que he definido las dimensiones geométricas de mi estructura, principalmente la altura,
se supone que tengo las cargas y necesito determinar los momentos máximos, positivo o negativo, los esfuerzos de corte y todo lo demás, para el diseño. Resulta que aquí, este método simplificado permite el cálculo de los esfuerzos internos, en principio, de los momentos flectores, aplicando las siguientes fórmulas, ¿no? Para el caso de pórticos de 2 tramos, ya estoy mostrando acá los diferentes tipos de pórticos. Ya arriba tengo un pórtico donde el entrepiso está formado por losa de 2 tramos y la losa en sus extremos se encuentra simplemente apoyado y al medio está apoyado en una columna. En el segundo caso muestro un entrepiso también de 2 tramos apoyado en sus extremos en vigas. Y finalmente, más abajito, tengo otra vez el entrepiso de 2 tramos, la losa de 2 tramos, y en sus extremos apoyado en columnas. Al medio hay una columna y en los extremos también hay columnas. Entonces, no es lo mismo un apoyo móvil como el que se muestra en la figura, o que la losa apoye en una viga, o que la losa apoye en una columna. Las rigideces de estos apoyos son muy diferentes. En el primer caso, ustedes ven ahí un apoyo móvil. ¿En qué casos, ya en la vida real, la placa apoya en su extremo izquierdo, tiene que apoyar sobre algo, y ese algo se lo representa por medio de un apoyo móvil? Pues bien, ese algo, ¿qué será? Ya en la vida real. Pues bien, se define un apoyo móvil cuando la viga apoya, por ejemplo, sobre un muro de ladrillo, o bien la losa apoya sobre una viga de hormigón armado donde esa viga previamente ha sido construida. O sea, la viga ya estaba construida y la losa ha de apoyar sobre ella. Por lo tanto, entre la viga y la losa no hay una unión rígida. Ahí es donde el apoyo se representa por medio de un apoyo móvil. En cambio, en el segundo caso, la losa apoya en una viga. Y observen que viga y losa se encuentran rígidamente unidas entre sí. Y eso sucede cuando se las construye simultáneamente, o bien cuando se hormigona la viga y la losa al mismo tiempo. Entonces va a haber una unión rígida entre ambos elementos. Y finalmente tenemos la losa que apoya en columna. Este último caso hace que la losa tenga un apoyo más rígido en su extremo izquierdo. Bueno, dependiendo del tipo de apoyo que se tenga, este método simplificado permite calcular los momentos flectores de la siguiente manera. Dice que donde esté el apoyo móvil, debemos asumir que el momento es nulo y a mitad del tramo, asumir que se tiene un momento de signo positivo igual a Q por L cuadrado sobre 11. Y el momento negativo en el apoyo, en la columna del centro, Q por L cuadrado sobre 9. Y al otro lado, también lo mismo, y el momento positivo, Q sub U L cuadrado sobre 11. Entonces, si se cumplen los requisitos que había mencionado anteriormente, el momento máximo negativo lo evaluamos con esta fórmula, Q por L cuadrado sobre 9. Y el momento máximo positivo con Q por L cuadrado sobre 11. Ahora, si la viga, la losa apoya en vigas en sus extremos, entonces debemos asumir que en el extremo izquierdo de la losa, donde apoya sobre la viga, hay un momento negativo de magnitud igual a Q por L cuadrado sobre 4. El positivo, Q por L cuadrado sobre 14. El negativo, Q por L cuadrado sobre 9,
o yo al otro extremo, el positivo, Q por L cuadrado sobre 14, y asumir un momento negativo de Q por L cuadrado sobre 24. Y finalmente, cuando la losa apoya en columnas, momento negativo en su apoyo izquierdo, Q por L cuadrado sobre 16, el positivo, Q por L cuadrado sobre 14, y los momentos negativos máximos, Q por L cuadrado sobre 9, positivo sobre 14, y el negativo sobre 16. Observen que el momento negativo máximo que está sobre la columna del centro es el mismo para los tres casos, Q por L cuadrado sobre 9. Sin embargo, si ustedes se ponen a analizar una viguita o una losa que trabaja en una dirección de 2 tramos, ¿ya? Y ambos tramos son iguales, el momento es Q por L cuadrado sobre 8. Es Q por L cuadrado sobre 8. Y entonces, ¿por qué pone acá Q por L cuadrado sobre 9? Ya. Resulta que estos valores toman en cuenta el fenómeno de fluencia o de plastificación del hormigón. Debido al fenómeno de fluencia o de plastificación del hormigón, el momento flector negativo disminuye un poco, y eso que disminuye se va hacia el momento máximo positivo. Bien, jóvenes, continuando, seguimos con el método simplificado. Ahora, para definir seguimos con los momentos flectores. Esta vez observen, tengo una losa que se haya constituido, en este caso, lo que vimos anteriormente en la anterior diapositiva fue para una losa de 2 tramos. Ahora, si tengo 2 o más tramos, pues los valores que hay que manejar para los momentos positivos y negativos máximos, ahí los estoy mostrando, ¿no? Para el caso en que apoya directamente sobre un muro o sobre una viga, pero que no hay una unión rígida entre la losa y la viga, ahí están los valores para los momentos máximos positivos y negativos. Y trabajando con estos valores, no es necesario hacer ningún análisis estructural. Bien, continuando, ahí tengo otro caso especial. Este caso que estoy mostrando corresponde ya a la cubierta de un edificio, ¿no? Ahí tienen la losa. Observen que la losa apoya directamente en vigas. Este es un caso donde tengo una losa que apoya directamente en vigas. Aquí no hay columnas. Y además, los valores que voy a mostrar a continuación tienen una limitación. Las luces entre vigas de apoyo no debe ser mayor a 3 metros. Esa es una gran limitación. Entonces, si las luces no son mayor a 3 metros entre apoyos, se manejan estos valores para calcular los momentos positivos y negativos máximos. En este caso, la losa apoya totalmente en columnas y dice acá lo siguiente, dice, ¿no? Vigas en las cuales la suma de las rigideces de las columnas exceden 8 veces la suma de las rigideces de las vigas para cada tramo de luz. O sea, para aplicar estas fórmulas, previamente hay que calcular las rigideces de las columnas, sumar esas rigideces y luego calcular las rigideces de las vigas que llegan a un determinado nudo, y luego se tiene que verificar que la suma de las rigideces de las columnas deben exceder en 8 veces
la suma de las rigideces de las vigas que llegan a un determinado nudo. Bueno, cuando hablamos de rigideces de columnas y vigas, eso me hace recuerdo a un método simplificado que antiguamente se utilizaba cuando no había computadoras. Es el método denominado método de Cross. Cuando a mí me tocó llevar la materia de hiperestática, justamente aprendí el método de Cross, ¿ya? Estando ya en el 7º semestre, llevando hiperestática, ahí aprendí el método de Cross. Durante todo el semestre nos enseñaban a aplicar el método de Cross para el cálculo de edificios, ¿ya? Y es un método que se resuelve enteramente a mano, todo a mano con la maquinita de calcular. En esos tiempos no teníamos ni idea de que habían computadoras. Luego, me acuerdo bien cuando salí ingeniero, la primera estructura que calculé era una casita de 2 plantas, lo calculé aplicando el método de Cross. Luego ya pues aparecieron las computadoras. Me acuerdo que sí, llevé hormigón en el 8º semestre y bururum, vino un golpe de Estado. Ustedes no han vivido esos tiempos de golpe de Estado. Bolivia era famosa a nivel mundial por los golpes de Estado. Desde que se independizó de España, el año 1825, Bolivia vivía a plan de golpe de Estado. Todo era golpe de Estado. Así que más o menos allá por el año 1981, yo había vencido Hormigón 1, un militar, Luis García Tejada, dio un golpe de Estado y clausuró las universidades por 2 años. Y esta gente que daba golpes de Estado, lo primero que hacían era clausurar las universidades, clausuraban los colegios, ¿ya? Y los colegios secundarios y primarios clausuraban, y para que la gente no reclame, pasaban todos de curso. Y la verdad que de repente algunos no compartan mi opinión, pero como estamos en democracia, dice que uno puede expresar lo que uno piensa. En el anterior gobierno de la señora Yanine Áñez, ¿se acuerdan que lo clausuró el año escolar? Lo clausuró, paz y listo. Eso hacían antes, era normal, ¿no? Y bueno, todos felices a su casa, pasamos, pero en el fondo era un tremendo perjuicio a la calidad de la educación, ¿no? Y justamente eso me hizo recuerdo a esos tiempos. García Meza clausuró la universidad por 2 años. Así que, como ya estaba en el 8º semestre, estuve de vago un tiempo, no había nada que hacer. Cuando ahí se dio la oportunidad, viene un amigo para hacerle un cálculo estructural, y ahí apliqué mis conocimientos que me enseñaron del método de Cross, apliqué hormigón. O sea, esos 2 años de clausura no perdí tiempo, sino que justamente me la pasé construyendo, aprendiendo lo que es la construcción. No fue tiempo perdido para mí. Para muchos sí. Bien, jóvenes, continuamos. Bien, ya les mostré las formulitas para determinar los momentos flectores máximos, positivo o negativo, según la tipología de la estructura. Y ahora vamos a ver también cómo se determinan los esfuerzos de corte sin hacer análisis estructural, ¿no? Dependiendo de la tipología, por ejemplo, ahí tengo una losa o un trepiso de más de 2 tramos. Entonces, ahí está el diagrama de esfuerzo de corte, que para ustedes ya debe ser muy común. Los cortantes máximos están en los apoyos, positivos y negativos. Y este método simplificado pregona que los momentos máximos, los cortantes, disculpen, tanto a izquierda como a derecha del apoyo, tanto a la izquierda como a la derecha del apoyo, simplemente es Q por L
sobre 2. Q por L sobre 2. Donde L sub n, dice, es la luz libre para momento positivo y cortante. Para momento negativo es el promedio de las dos luces adyacentes. ¿No? Esto es tanto para el momento como para el cortante. L sub n es la luz libre entre apoyos. Luz libre. ¿Qué significa luz libre? Significa la distancia del borde interno de la columna que está a la izquierda, la distancia del borde interno al otro borde de la otra columna. Esa es la luz libre, L sub n. Ya que otra es la luz entre los ejes de las columnas. Es otra luz, desde luego mayor a la luz L sub n. Generalmente para estos cálculos se trabaja con la luz libre, como veremos también más adelante. Bien, jóvenes, el tiempo vamos a dejarlo ahí. En la siguiente clase, o sea, el día jueves, vamos a ver un ejemplo de diseño de losa o placa maciza unidireccional, o sea, que trabaja en dos direcciones. Por hoy lo vamos a dejar ahí. Entonces nos estaríamos contactando el día jueves. El día jueves. Se aproximan las elecciones en nuestra universidad. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esas elecciones normalmente, porque en otras universidades no se define de esa manera a las autoridades académicas. Por algo son autoridades académicas, ¿no? Se define en función del conocimiento que ellos demuestren en cuanto a ciencia y tecnología, ¿no? El ejército, ¿será que hay elecciones? ¿Será que al general se lo puede elegir mediante elecciones libres, de manera tal que un soldado raso pueda llegar a ser general? Imposible, ¿no? Es una institución militar donde se respeta rangos. La universidad también tiene rangos. Cuando ustedes egresen, van a tener un rango, es el de licenciados en ingeniería. Luego, si quieren subir de rangos, tienen que estudiar unos 2 años más y van a salir diplomados en ingeniería. Siguen estudiando, van a hacer máster en ingeniería. Y finalmente, si siguen estudiando, llegan a ser doctores en ingeniería. Obviamente, cuanto más conocimiento tengan, mayor ha de ser la satisfacción que van a sentirse como seres humanos, mayor ha de ser las posibilidades de tener éxito en el trabajo y más que todo ganar prestigio en el lugar donde nos desenvolvemos. Y si van a hacer maestrías y quieren realmente, o sea, cursos de posgrado, sepan elegir adecuadamente las instituciones que hacen estos cursos. No todos son buenos. Bien, jóvenes. Entonces me despido hasta el día jueves. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.